Los impuestos son una parte importante de la vida en Estados Unidos. Todos los ciudadanos y residentes legales están obligados a pagar impuestos, ya sea sobre sus ingresos, sus propiedades o sus compras. Tipos de impuestos en Estados Unidos. En Estados Unidos, existen tres tipos principales de impuestos. Impuestos federales. Estos impuestos son recaudados por el gobierno federal y se destinan a financiar las operaciones del gobierno, como las Fuerzas Armadas, la educación y la infraestructura. Impuestos estatales. Estos impuestos son recaudados por los gobiernos estatales y se destinan a financiar las operaciones de los estados, como la educación pública, el sistema de salud y la policía. Impuestos locales. Estos impuestos son recaudados por los gobiernos locales, como los municipios, los condados y las ciudades, y se destinan a financiar las operaciones locales, como el mantenimiento de carreteras, la recolección de basura y la policía local. ¿Cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos? Los impuestos en Estados Unidos se basan en un sistema progresivo, lo que significa que las personas con ingresos más altos pagan una tasa impositiva más alta que las personas con ingresos más bajos. La temporada de impuestos de Estados Unidos 2024 comienza el 29 de enero y finaliza el 15 de abril. En este año, hay varios cambios importantes que los contribuyentes deben tener en cuenta. Cambios en las tasas impositivas. Las tasas impositivas federales para los contribuyentes individuales y las empresas no cambian en 2024. Las tasas impositivas federales para los ingresos individuales siguen siendo las siguientes. Ingresos de hasta $9.950, 10%. Ingresos de $9.950 a $40.525, 12%. Ingresos de $40.525 a $83.550, 22%. Ingresos de $83.550 a $164.700, 24%. Ingresos de $164.700 a $208.850, 32%. Ingresos de $208.850 a $523.600, 35%. Ingresos de más de $523.600, 37%. Las tasas impositivas federales para los ingresos empresariales siguen siendo las siguientes. Ingresos de hasta $100.000, 15%. Ingresos de $100.000 a $335.000, 25%. Ingresos de $335.000 a $10 millones, 35%. Ingresos de más de $10 millones, 37%. Cambios en los créditos fiscales. En 2024, se extienden varios créditos fiscales, incluidos los siguientes. Crédito tributario por hijos. Este crédito se extiende hasta el año fiscal 2025. El crédito proporciona hasta $3.600 por cada niño menor de 6 años y hasta $3.000 por cada niño de 6 a 17 años. Crédito por cuidado infantil. Este crédito se extiende hasta el año fiscal 2025. El crédito proporciona hasta $8.000 por año para gastos de cuidado infantil de niños menores de 13 años. Crédito por cuidado de personas mayores. Este crédito se extiende hasta el año fiscal 2025. El crédito proporciona hasta $5.000 por año para gastos de cuidado de personas mayores que no son cónyuges ni dependientes del contribuyente. También se introducen varios nuevos créditos fiscales en 2024, incluidos los siguientes. Crédito tributario por cuidado de mascotas. Este crédito proporciona hasta $2.000 por año para gastos de cuidado de mascotas. Crédito tributario por transporte público. Este crédito proporciona hasta $2.000 por año para gastos de transporte público. Cambios en las deducciones. En 2024, se elimina la deducción por intereses hipotecarios para préstamos residenciales de más de $750.000. Esta deducción se reduce a $375.000 para préstamos residenciales de más de $375.000 y menos de $750.000. Otros cambios. Se aumenta la tasa de inflación. La tasa de inflación se utiliza para ajustar los límites de ingresos para los créditos fiscales y deducciones. En 2024, la tasa de inflación se estima en un 3%. Se simplifican los formularios de impuestos. El IRS está simplificando los formularios de impuestos para hacerlos más fáciles de completar. En 2024, se realizan varios otros cambios en las leyes fiscales, incluidos los siguientes.
Se mejora la tecnología del IRS. El IRS está mejorando su tecnología para procesar las declaraciones de impuestos más rápidamente. La fecha límite para presentar la declaración de impuesto federal es el 15 de abril de 2024. Sin embargo, si recibes una extensión, tienes hasta el 15 de octubre para presentar tu declaración. Las fechas límite para presentar la declaración de impuestos estatales y locales también varían de un estado a otro. Si no presentas tu declaración de impuestos a tiempo o si no pagas la cantidad correcta de impuestos, puedes recibir una multa del Servicio de Impuestos Internos, IRS. Las multas por impuestos pueden ser muy altas, por lo que es importante presentar tu declaración de impuestos a tiempo y pagar la cantidad correcta de impuestos. Si no estás seguro de cómo preparar tu declaración de impuestos, puedes contratar a un contador público para que te ayude. También hay muchos programas de software de impuestos disponibles que pueden ayudarte a preparar tu declaración de impuestos. Aquí tienes algunos consejos para preparar tu declaración de impuestos. Reúne todos los documentos necesarios. Esto incluye tu declaración de salario, tus formularios de seguro social, tus facturas deducibles y cualquier otra documentación que pueda ser relevante para tu declaración de impuestos. Lee las instrucciones cuidadosamente. Las instrucciones de la declaración de impuestos son muy detalladas y pueden ayudarte a evitar errores. Toma tu tiempo. No intentes preparar tu declaración de impuestos a última hora. Tómate tu tiempo para asegurarte de que está completa y precisa. Los impuestos son una parte importante de la vida en Estados Unidos. Todos los ciudadanos y residentes legales están obligados a pagar impuestos, por lo que es importante entender cómo funcionan y cuándo presentarlos. Te dejamos arriba a mano derecha nuestro vídeo, los 11 errores financieros más comunes para este 2024. Te invitamos a que te suscribas al canal, le dejes un like y déjanos algún comentario para que sepamos que te gustaría ver en nuestros próximos videos.